Listo, chicos. Bueno, entonces, bueno, em, entonces, desde la evaluación y desde la evaluación opcional no habíamos tenido clases, ¿cierto? Ninguna tutoría. Sí, señor. ¿No, cierto? No. Listo. Bueno, entonces, la temática que está propuesta para, eh, digamos que nosotros que veníamos abordando. Ah, bueno, cierto que esto no lo vemos, no lo tomamos como presentación, sino que lo trabajamos acá. Lo proyectamos de esta manera y esto lo dejamos por acá y damos como dibujar. Vale, listo. Entonces, específicamente nosotros ¿qué venimos abordando? Entonces, vimos algunos indicadores, ¿sí? Indicadores, ¿sí? Macroeconómicos, ¿cierto? Macro. Y esos indicadores macroeconómicos, específicamente, ¿cuáles son? Entonces vimos indicadores relacionados con el mercado laboral, vimos eh, lo que está relacionado con los ciclos económicos, ¿sí? Ciclos económicos, y también vimos lo que está relacionado con el cálculo de la inflación, ¿cierto? En el día de hoy, digamos que lo que nosotros vamos a concentrarnos, pues es en el cálculo del el Producto Interno Bruto, ¿vale? Y específicamente para el Producto Interno Bruto, pues vamos a tener cuatro metodologías para calcular nuestro Producto Interno Bruto, ¿vale? La idea de esta clase, pues es que nos quede cerrado el tema de los indicadores macroeconómicos, ¿sí? De los indicadores macroeconómicos. Y en la próxima sesión estaríamos profundizando en lo que tiene que ver con el modelo renta-gasto, ¿sí? Renta-gasto, que de alguna forma nos permite entender o comprender cómo de alguna forma pues será el proceso de la actividad económica, ¿sí? Cómo se hace equilibrio entre lo que se produce, ¿sí? Lo que se produce y lo que se consume, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a abordar en nuestra próxima eh, tutoría. Bueno, me confirman que estén viendo las diapositivas y me confirman también que me estén escuchando claro. Sí, señor. Sí, señor. Vale, listo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces, llamémoslo así, la agenda siempre, digamos que iniciamos nuestra sesión pues con una agenda, y esto de la agenda pues a mí me parece que es bastante importante. ¿Por qué? Porque es como cuando uno hace un paseo y sabe que va a llegar, no sé, va a hacer un paseo a Cartagena y pues ve las playas de Cartagena, ve el lugar donde de pronto se va a hospedar y sabe hacia dónde va, ¿sí? Entonces, la tabla de contenido de la temática, pues también nos muestra como eso, como una fotografía de hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, específicamente, estamos haciendo referencia a contabilidad nacional, es decir, así como las empresas pues llevan su contabilidad, así como nosotros llevamos nuestra contabilidad personal de nuestros ingresos, de nuestros gastos, de nuestras deudas, pues de alguna forma también pues la contabilidad nacional pues son toda esa cantidad de registros pues que deben existir para poder cuantificar cuánto fue el nivel eh, de la producción de la economía, ¿sí? Y a partir de ese indicador, pues vamos a poder ver si pues nuestra economía se encuentra bien o se encuentra mal, ¿sí? Y producto de esto, pues toma decisiones, ¿sí? Entonces se modifican, ¿sí? Inversiones, se reducen gastos, de alguna forma se priorizan algún tipo de gastos, ¿sí?
En este caso pero en este caso lo vamos a ver de forma agregada, ¿sí? No una empresa por separado, sino una sumatoria de empresas. Recuerden que la palabra clave en macroeconomía pues son agregados macroeconómicos. Entonces, el agregado macroeconómico en este caso pues va a ser el nivel de productividad, ¿vale? Bueno, entonces específicamente pues entonces vamos a ver lo que tiene que ver con contabilidad nacional y lo que está relacionado con el Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, ¿sí? Es decir, al finalizar la sesión, pues estos conceptos nos van a quedar un poco más claros. Vamos a saber cuál es la diferencia entre Producto Interno Bruto, cuál es la diferencia entre Producto Nacional Bruto. Y además, pues vamos a ver pues cuatro metodologías pues para el cálculo del Producto Interno Bruto y pues vamos a hacer algunos ejemplos para que pues eh, entonces, en economía siempre vamos como a presentar primero la teoría y en la teoría pasamos a la práctica, ¿sí? A mí me parece que es importante que tengamos clara la teoría, porque de alguna forma, si no tenemos clara la teoría, pues la parte práctica, pues va a ser difícil, va a ser confusa, porque pues la parte teórica, que es lo que fundamenta el desarrollo de los ejercicios, pues se nos va a convertir en un problema, ¿vale? Bueno. Entonces, sin más preámbulo, pues de alguna forma, pues vamos a avanzar. Bueno, entonces, específicamente el Producto Interno Bruto, entonces lo van a ustedes a interpretar. Entonces, ¿qué viene a ser el Producto Interno Bruto? Pues viene a ser una sumatoria, ¿sí? Una sumatoria pues, del nivel de producción en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? En un periodo determinado de tiempo, ¿cierto? Específicamente los bienes que se van a transar o para el cálculo del Producto Interno Bruto son bienes finales, ¿sí? Bienes finales, ya vamos a hacer la distinción entre qué es un bien final. Bienes finales, pues bienes que de alguna forma pues sus empresas estén registradas, debidamente registradas, ¿listo? Y este nivel de producción debe hacerse dentro, ¿sí? Dentro de un espacio geográfico. Dentro de un espacio geográfico. ¿Listo? Y en este caso, ese espacio geográfico, pues va a ser ¿qué? Colombia. ¿Listo? Entonces, acá también otra distinción. Entonces, pensemos pues que Colombia, pues es este triangulito. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos lo que tiene que ver con bueno, pues tenemos La Guajira, tenemos, no sé, por ejemplo, el Valle de Cauca, Chocó, Cúcuta, Amazonas, Pasto, ¿sí? Las regiones que de alguna forma se ubican por esta región, Santander, Bogotá, Medellín, ¿sí? Y pues también tenemos San Andrés y Providencia, ¿sí? Son 34, 32 municipios pues, los que conforman pues el país, ¿sí? Y cada uno, pues, piensen pues que se especializa en una Qué pena, determinada, 32 departamentos. 32 departamentos. Sí, dijiste municipios. Ah, ok, 32 departamentos y más o menos municipios son como 1088 municipios. Puede que sean un poco más, ¿sí? Bueno, es como el dato. Listo, entonces sí, 32 departamentos, valga la aclaración. Listo. Entonces, importante, puede ser, entonces, el cálculo del Producto Interno Bruto, entonces pueden ser empresas, empresas nacionales, ¿sí? Entonces, una empresa nacional puede ser Ecopetrol, una empresa, eh, una empresa con fondos,
internacionales, ¿sí? Internacionales. Entonces puede ser, no sé, BBVA, ¿sí? O puede ser Cemex, ¿sí? Cemex es una empresa mexicana, Cementos de México, que de alguna forma pues tiene presencia en Colombia, ¿sí? BBVA pues es una entidad financiera española que de alguna forma tiene presencia en Colombia, ¿sí? Quiere decir que toda la productividad, ¿sí? Que realiza estas empresas, ¿sí? Estos servicios, ¿sí? El sistema financiero en este caso pues vendría a ser un servicio, eh, pues nos aporta independientemente si esa empresa es nacional o esa empresa es internacional. Debe estar dentro de la frontera de Colombia, ¿sí? Pues para que sea calculado dentro del Producto Interno Bruto y esas transacciones deben ser bienes finales, ¿sí? Y, deben estar dentro del espacio de geográfico de Colombia, ¿vale? Entonces, en este caso, pues vamos a tener la sumatoria, pues, de la producción de bienes y servicios. ¿No? Entonces, vamos a ir desmenuzando un poquito más la definición del Producto Interno Bruto. ¿Sí? ¿La idea cuál es, chicos? Que a medida que vamos explicando, pues de pronto si les surgen dudas, preguntas, chicos, no les dé pena preguntar, abren el micrófono o levantan la mano, ¿sí? De como ustedes de alguna forma se sientan un poco más cómodos para preguntar. Tranquilos que a mí eso, más que molestarme, pues me permite ver pues cómo es la percepción en relación pues a la temática que vamos abordando, ¿sí? Y podemos profundizar un poco más o de alguna forma continuamos con la temática si está supremamente clara. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que está relacionado con el Producto Interno Bruto, entonces específicamente nos mide cuánto ha sido pues el nivel de producción en un año determinado, ¿sí? Entonces, en 10 años vamos a tener varias mediciones diferentes de lo que vendría a ser el Producto Interno Bruto, ¿sí? Puede que suba, puede que baja, puede que sí, como lo vimos pues en los ciclos económicos. Entonces tenemos un ciclo uno y un ciclo 2, ¿vale? Específicamente, los productos deben estar a precios de mercado, ¿sí? Y entonces el precio de mercado, pues entonces nosotros a veces le damos un precio eh, de pronto por la persona que me regaló el regalo, ¿sí? Entonces, si esa persona me lo regaló, no sé, mi novia, pareja, ¿sí? Entonces le doy un nivel un poco más, eh, una valoración económica. Entonces, no, ¿cuánto le valió, cuánto me vende esos zapatos? ¿Sí? Pero es que esos zapatos los regaló la persona, no sé, más especial, pues por lo tanto, pues usted le da un valor un poco más alto, ¿sí? Pero si trajéramos así como al experto, si han visto el programa del precio de la historia, ¿sí? Pero el precio de la historia llaman al experto para que valore si eso, si ese producto que están llevando a la tienda, pues es de alguna forma auténtico, ¿sí? Pero en este caso, si llaman a los expertos en la compra de zapatos, venta de zapatos, en la historia de los zapatos, pues de pronto la valoración del precio, pues va a ser algo de pronto más insignificante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los productos ya han tenido un desgaste, ya han tenido un uso, ¿sí? Y pues digamos que está sujeto pues a la disponibilidad también en el mercado. Si es de pronto ya un producto que no se fabrica, pues eso ya lo convierte en escaso y recordemos que pues la escasez pues le dan el valor también a nuestros productos. Los productos que son más escasos pues son más demandados y pues digamos que van a tener un precio más elevado. ¿Listo? Entonces, precio de mercado, entonces lo que se acuerda a través de el modelo de oferta y demanda, es decir, cuánto las personas del común estarían dispuestos a pagar por ese producto que usted está ofertando,
¿sí? No desde lo que me significa ese producto. ¿Quién me lo regaló? ¿Quién me lo compró? ¿Sí? Entonces, no sé, un peluche que le regaló, no sé, el abuelito, pero el abuelito ya no está acá, ¿sí? Ya está, de pronto, no sé, falleció. Entonces, por lo tanto, pues uno le da un significado más alto porque esta persona pues ya no se encuentra y pues es de pronto lo único que me genera ese recuerdo, entonces por lo tanto pues le doy una valoración muy elevada, ¿vale? Por lo tanto eso no es precio de mercado. Servicios finales, entonces bienes y servicios finales, ¿sí? Entonces quiere decir que, y acá es importante que tengamos claro o que diferenciemos cuando es un producto. Entonces, un producto puede ser final o puede ser intermedio. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo es final? Cuando de alguna forma eh, consumo, pues por ejemplo, el producto, la leche. ¿Listo? Entonces, bueno, en- Profe, qué digamos que pena la, consultarle. la leche la podemos conseguir, digamos así, como en su estado natural. ¿Sí? Entonces, el señor de la finca vende la leche. ¿Vale? Entonces, es final cuando pues yo compro. eh, Cuando yo compro esa leche y la utilizo para mi consumo personal, ¿cierto? Mi consumo personal, ¿sí? Entonces, compré la leche, la herví y de alguna forma, no sé, preparé un jugo, preparé un café en leche, ¿sí? En este caso, pues es un consumo final, ¿listo? Es intermedio cuando ese producto, ese mismo producto, se utiliza para elaborar otro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, entonces, no sé, compré 20 cantinas de leche y con esas 20 cantinas, pues las preparé e hice un yogur, ¿sí? Un yogur, y ese yogur, pues, lo vendí, ¿listo? Entonces, ese yogur lo vendí. Entonces, yo no cuantifico los bienes intermedios, ¿por qué? Porque dentro del precio que yo vendo el yogur, pues no sé, vendí cada eh, litro de yogur, se me perdió el puntero, vendí cada litro de yogur, no sé, a 10.000 pesos. ¿Listo? Entonces, dentro de ese litro de yogur, pues de alguna forma yo contabilizo lo que me costó la leche. ¿Sí? Entonces compré los litros de leche a 2.000. ¿Listo? Entonces, de alguna forma va incluido acá. Mientras acá, pues ya fue el consumo final, ¿vale? Es decir, los productores o el producto final al que se vende el producto va a tener en cuenta, pues, los costos de los insumos, pues, que incidieron, pues, en la preparación del producto. ¿Listo? Entonces, vamos a identificar, pues, cuándo es un bien intermedio cuando es un bien final, ¿sí? Y digamos que debe haber esta distinción. Si no hago esta distinción, ¿qué pasa? Pues que hago una doble contabilidad. ¿Por qué? Porque lo estoy registrando, pues digamos, cuando es la producción de leche, ¿sí? Y también la estoy contabilizando, pues cuando tengo el producto, es decir, la misma leche, estoy contabilizando dos veces, ¿sí? Eso que me genera que de alguna forma, pues el cálculo de del Producto Interno Bruto, pues se me vea grande, extenso, amplio, pero en realidad pues no refleja la realidad pues de la economía, ¿sí? Entonces estoy como volviendo una burbuja, ¿sí? O sea, que cada vez se hace más grande, pero en realidad pues llega un punto donde esa burbuja pues estalla y de alguna forma nos muestra en realidad la verdadera economía, ¿sí? Porque la estaba, eh, digamos, eh, doble contabilidad, sí se llama eso técnicamente.
¿vale? Entonces, deben ser finales. ¿Listo? Entonces, profe, un mismo producto puede ser final y un producto puede ser intermedio. La respuesta es sí. Entonces, por ejemplo, el pan o la carne. ¿Sí? Entonces, la carne que yo utilizo para la producción de unas hamburguesas. ¿Sí? Entonces, la carne que yo utilizo para la producción de unas hamburguesas, pues de alguna forma, en ese caso, ¿qué vendría a ser? Intermedio o final. Y esas hamburguesas, pues yo las voy a vender. Final. Entonces, en ese caso, esa carne viene a ser un producto intermedio en la producción de las hamburguesas. ¿Por qué? Porque en la hamburguesa se va a cuantificar el valor de la carne, el valor del pan, el valor de los trabajadores, ¿sí? Y pues se va a llevar pues precio, a un precio final, ¿sí? Pero si yo compro esa carne, entonces para mi consumo personal, ¿sí? Pues yo no le vendo el almuerzo a nadie, pues, por lo tanto, pues ya ese es un producto final, es decir, lo consumí inmediatamente, ¿sí? Si ese producto va inmerso dentro de otro proceso productivo, es un bien intermedio, ¿vale? Entonces, para el ejemplo de las hamburguesas, la carne es un bien intermedio. Para el ejemplo de las hamburguesas que yo haría en mi casa, pues sería un bien, en este caso, final, ¿vale? ¿Por qué? Porque de alguna forma, pues, producto de ese, se registra esa transacción, cuánta carne, ¿sí? Pero, pues, digamos que no va a haber otro registro posterior, porque, pues, en la casa, pues, usted no le va a cobrar la hamburguesa a nadie, ¿sí? Y, pues, esa transacción, pues, no va a quedar registrada en ningún lugar, ¿vale? Listo. Entonces debemos tener esa distinción entre un servicio, un bien o un servicio final, ¿sí? Debe ser legal, es decir, las empresas deben estar constituidas, deben de cumplir con el marco legal pues que le exige, en este caso, pues, el marco regulatorio de cada país, ¿sí? A las empresas. Debe ser remunerado, quiere decir que de alguna forma pues los trabajadores van a recibir sus salarios y declarados, es decir, los productos pues van a estar declarados pues dentro de este marco legal. ¿Listo? Van a ser producidos durante un año, ¿sí? Durante un espacio de tiempo, ¿sí? Normalmente pues un año, 6 meses, un trimestre, ¿sí? Y en este caso, pues pueden ser agentes nacionales o extranjeros los que van a participar, en este caso, pues de la contabilización. ¿Sí? Entonces, una empresa que se encuentre radicada en Colombia, pues aporta el Producto Interno Bruto, siempre y cuando pues lo haga en, en Colombia. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿qué otras consideraciones debemos tener en cuenta? Entonces, hablamos de bienes y servicios producidos, tangibles, intangibles, tangibles que puedo tocar, intangibles que no puedo tocar. Entonces, eh, una atención psicológica, un servicio psicológico, ¿sí? Entonces, un servicio psicológico, pues es algo intangible porque pues usted no puede decir, oiga, mira, acá tengo, no sé, en esta cajita lo que me dijo sí, no puedo tocar, sí, no es como tal un producto que yo estoy consumiendo, sino que es un servicio eh, psicológico, dependiendo pues ya de el tipo de atención que se realice, ¿sí? Pero es un servicio, ¿sí? Es intangible. Entonces debe estar dentro de la legalidad vigente, tiene que estar declarado, los trabajadores que producen deben recibir remuneración por ello, ¿sí? Además deben ser bienes finales. eh, entonces quiere decir que el Producto Interno Bruto no va a contabilizar bienes intermedios, ¿sí? Porque estos desaparecen durante el proceso productivo para pasar a formar parte de otros bienes, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Pues una doble contabilidad, pues que eso genera problemas pues en la, en la economía como tal, ¿vale? Bueno, entonces, para que tengamos como un ejemplo, entonces en la producción de pan, pues se utiliza
la harina para producir pan, ¿cierto? Entonces, si yo voy al supermercado, compro una bolsa de harina y la utilizo, no sé, para apanar algo, ¿sí? Pero en ese caso, esa harina viene a ser un producto final, ¿cierto? Para el señor de la panadería que compra muchos bultos de harina de trigo, bueno, de harina, eh, pues para esto, pues viene a ser un bien intermedio, dado que su producto final, ¿cuál es? Pues el postre, el bizcocho, el pan, pues que va a vender en el mercado. ¿Y el mercado dónde es? Su panadería. Y recordemos que un mercado es un punto de encuentro. Entonces es un punto de encuentro donde se encuentran quienes, pues los productores que de alguna forma han diseñado un producto para satisfacer una necesidad, el pan, y los consumidores, las personas que demandan el producto para satisfacer una necesidad. ¿Cuál? Saciarse, ¿sí? Sentirse llenos. En este caso, se juntan estos dos agentes económicos, se ponen de acuerdo en un precio. Recuerden sus clases de modelo oferta y demanda, donde de alguna forma pues se ajusta a un precio y ese precio viene a ser el que se demanda en el mercado. ¿Vale? Listo. Entonces nos queda un poco más claro pues la diferencia o la distinción que debemos realizar pues cuando es un producto intermedio o cuando es un producto final en este caso. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces vamos a ver cuáles son las consideraciones bueno, estas consideraciones, si no estoy mal, fueron las que, bueno, vamos como a repasarlas porque ya en parte las hemos mencionado. Entonces son bienes y servicios contabilizados en el Producto Interno Bruto, pueden ser producidos por empresas nacionales o extranjeras, ¿sí? Pero debe ser dentro del interior del país. Esto es importante, chicos. No necesariamente la mercancía debió haber sido vendida, ¿sí? Las mercancías que de alguna forma están en los inventarios de las empresas y que fueron producidos dentro de ese periodo de tiempo, ¿sí? Que se está calculando, pues eso también va a incorporarse o a contabilizarse dentro del cálculo del Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces esto quiere decir que, pues, estos bienes producidos, pues, forman parte del Producto Interno Bruto, ¿sí? Se vendan o no, ¿sí? Es decir, se vendan o no, pues va a contabilizarse. ¿Por qué? Porque fueron producidos. Y en este caso, el cálculo del Producto Interno Bruto lo que nos va a- a preocupar, pues es la producción. ¿Cuánto se produjo en un periodo determinado de tiempo en este caso? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál sería la definición en este caso para el Producto Nacional Bruto? Pues hay una diferencia entre el Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto, ¿sí? La principal distinción, vamos a irlo analizando, se define como el valor a precios del mercado, ¿sí? Hasta aquí, pues no hay diferencia, sigue siendo lo mismo. De bienes y servicios finales, ¿sí? Sigue siendo lo mismo. Legales, ¿sí? Remunerados, ¿sí? Declarados, ¿sí? Producidos durante este año en el interior o en el exterior. Acá es donde está el principal cambio, ¿sí? Entonces, este es el primer cambio y este es el segundo cambio, ¿sí? Entonces, esta producción, entonces decíamos acá, entonces, Ecopetrol, ¿sí? Ecopetrol, pues produce en Colombia, ¿vale? Entonces, esa producción se va a realizar o se va a contabilizar, pues, para Colombia. Si Ecopetrol tuviera una filial, no sé, en México, ¿sí?
Entonces, esa filial, entonces también va a contribuir al Producto Nacional Bruto. Es decir, todas las empresas que se encuentren en el exterior, entonces piense, por ejemplo, no sé, Juan Valdés. Entonces, Juan Valdés tiene unas tiendas pues, que están por todo, por todos los países y pues de alguna forma le pertenece pues a la Federación de Cafeteros, ¿vale? Entonces, esta empresa pues va a contribuir al Producto Nacional Bruto, ¿vale? ¿Por qué? Porque son agentes nacionales, ¿sí? Es decir, son empresas que se han radicado pues en el exterior, pero su origen de sus ingresos pues está en Colombia, ¿vale? Entonces, por esta razón, se va a contabilizar dentro del PNB. ¿Listo? ¿Cuándo? Entonces la pregunta sería, bueno, profe, ¿por qué un país toma la decisión de utilizar el PIB, Producto Interno Bruto, o cuando un país toma la decisión de utilizar el PNB? ¿Listo? Entonces, ¿cuándo lo va a utilizar? Dependiendo, ¿sí? Entonces, hay países que de alguna forma tienen muchas empresas por fuera. ¿Sí? Entonces, piensen, por ejemplo, como el caso de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, Estados Unidos tiene muchas empresas, pues, en el exterior. Entonces, por lo tanto, eh, va, entonces, profe, calculan ambos, ¿cierto? PIB, ¿listo? Y calculan el PNB, ¿listo? Entonces, el que les dé el valor más alto, pues de alguna forma va a ser el que les va a permitir pues calcular el Producto Interno Bruto. Entonces, para Colombia, el PNB pues no es tan alto, entonces por lo tanto pues utilizan el cálculo del PIB, ¿sí? Para Estados Unidos, el PNB es más alto, por lo tanto pues utilizan el PNB para calcular su nivel de productividad, ¿listo? Es ya cuestión de gustos y de preferencias y pues de ver pues que este indicador es más alto en comparación con otros. ¿No? Bueno, chicos. Entonces, hay ciertas similitudes entre lo que viene a ser el PNB y el PIB. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Pues el punto de fabricación de los bienes. Este punto de fabricación puede ser o dentro del país, ¿sí? O puede ser por fuera del país. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, el cálculo del Producto Interno Bruto, entonces vendría a ser lo mismo que el PNB, ¿sí? Solo que de alguna forma se le restaría la resta de factores nacionales en el extranjero, ¿sí? Las personas o las empresas. Entonces, digamos que acá se contabilizaría lo que produce Juan Valdés en el exterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no se calcula dentro del Producto Interno, el, el PIB, ¿cierto? Y si se sumaría, entonces la renta de empresas extranjeras, pues en el país, ¿sí? Entonces, en este caso, la renta, por ejemplo, de Cemex, la renta de BBVA, ¿sí? Se contabilizaría porque el Producto Interno Bruto, lo que le interesa contabilizar es cuál fue el nivel de producción de las empresas que se encuentran en el país, independientemente si son nacionales o son internacionales, ¿vale? Entonces, esto vendría a ser el cálculo del Producto Interno Bruto, ¿vale? Bueno, digamos que ya tenemos como un panorama un poco más claro sobre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar un ejercicio pues, que nos permita ver pues, una distinción eh, para este caso. No sé si hasta acá hay alguna duda, pregunta, comentario o vamos bien. Profe, ¿cuál es la fórmula para hallar el Producto Nacional Bruto? ¿Cómo? ¿Cuál es la fórmula para hallar el Producto Nacional Bruto?
La fórmula para calcular el Producto Nacional Bruto. Ah, vale, vale. Bueno, acá en este caso, digamos que como no es el objeto de centrarnos en el cálculo del el Producto Nacional Bruto, pues digamos que eh, no la presenté. En este caso, digamos que se calcula muy similar, entonces colocan Producto Nacional Bruto, colocan el Producto Interno Bruto y lo que se le hace pues es, entonces como el Producto Nacional Bruto, digamos que queda en el sentido contrario, o sea, queda las rentas de empresas nacionales están negativas, pues queda positivo y digamos que el Producto Interno Bruto, eh, esto que está relacionado con empresas nacionales en el territorio, pues de alguna forma no lo tiene en cuenta, ¿vale? Entonces en ese caso, digamos que quedaría se ajustaría de esta manera, ¿vale? Bueno, Gracias. bueno. Eh, para el ejercicio número uno, entonces vamos a tener el Producto Interno Bruto, ¿sí? Y el Producto Nacional Bruto. Entonces, en una economía existe únicamente tres empresas. Entonces, la primera produce madera, ¿sí? Que la recoge directamente del bosque sin ningún tipo de coste, ¿sí? Es decir, no hubieron productos intermedios en la producción de la madera, ¿sí? Entonces, el señor fue al bosque, recogió su madera o la cortó y de alguna forma ese es su producto final o producto intermedio. Vamos a ver qué pasa. Este año se han producido 40 unidades monetarias de madera, es decir, si sumamos todo lo que ha recolectado, lo que ha cortado el señor, el señor que corta la madera, pues de alguna forma, pues lo contabilizamos en 40 unidades monetarias. ¿Listo? Piénsese que es unidades monetarias, sería una moneda o una divisa, pero pues en este caso, pues como es un ejemplo, pues pueden ser pesos colombianos, pueden ser dólares, pueden ser euros, pueden ser libras esterlinas, pueden ser yenes. De alguna forma no se nos está especificando qué tipo de unidad pues se está contabilizando. Unidades monetarias, ¿vale? Que se vende a otras empresas. Entonces, este señor de la madera le vende su madera pues a otras empresas, ¿sí? Entonces, concretamente vende 10 unidades monetarias a una empresa que produce muebles y 20 unidades monetarias a otra empresa, ¿sí? Que produce tarimas de madera en este caso, ¿sí? Eh, las últimas, las últimas 10 unidades monetarias restantes no se llegan a vender. Entonces, la empresa que fabrica muebles ha producido muebles por un valor de 50 unidades monetarias, mientras que la empresa que fabrica tarimas ha producido tarimas por un valor de 35 unidades. ¿Qué nos pide el ejercicio? Calcule el PIB de esta economía imaginaria. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculamos, en este caso, el Producto Interno Bruto, chicos? ¿Cómo lo calcularían ustedes? ¿O qué sería como al paso a paso, profe? Bueno, no entendí muy bien lo que está en el ejercicio. ¿Cómo lo interpretaríamos mejor, chicos? Listo, lo que yo le recomiendo a los estudiantes siempre es pues que sepamos tomar la información pues que nos está suministrando el ejercicio, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio como tal? ¿Listo? Entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente. Entonces, bueno, vamos a
como usar mejor esta diapositiva. Ahí todos alcanzan a ver. Sí, señor. Bueno, vamos a ver si nos deja ampliar un poquito más. Listo, yo creería que hay para que todos podamos ver. Listo. Entonces, pero no. Entonces, no está acá. Dice, pero quitemos estas líneas que... Dice, entonces nos dice, en una economía existen únicamente tres empresas. ¿Por qué lo explicamos con base en tres empresas? Porque pues si entendemos, fíjense que en una economía pues la interacción no es de tres empresas, son infinitas empresas, ¿sí? Muchas empresas las que interactúan, pero la lógica que hay detrás pues es la misma. Es decir, si entendemos la de tres, vamos a entender la de 100 empresas, 50 empresas, 1000 empresas, ¿sí? Cantidad de empresas pues que hay en una economía. ¿Listo? Entonces nos está diciendo, profe, hay tres empresas. Entonces está la empresa A, la empresa B y la empresa C. ¿Listo? Eso es lo que nos está hasta ahora diciendo el ejercicio. Es decir, vamos a tomar la información y con base en esa información pues vamos a ir eh, construyendo nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces, que recoge directamente del bosque sin ningún tipo de coste. ¿Sí? Este año ha producido 40 unidades monetarias de madera. ¿Listo? Entonces, el señor que produce la madera, entonces, ¿sí? Señor que produce la madera, bueno, que produce, no, que corta la madera, que recolecta la madera, ¿sí? Leñador, sería como todo el señor leñador. Todo el señor leñador, pues produce 40 unidades monetarias de madera. Específicamente es lo que nos está diciendo el ejercicio, ¿sí? Pero ojo con lo que continúa el ejercicio. Dice, concretamente, vende 10 unidades monetarias a una empresa que produce muebles, ¿sí? Entonces, una empresa que produce muebles necesita como insumo, pues la madera para poder producir, ¿cierto? Entonces va donde el señor que recolecta la madera, dice cuánto vale esa madera, que yo la necesito, y eso lo va a convertir en qué? En un mueble, en una silla, en una mesa, en una cama, en un estante, ¿sí? En una puerta, ¿sí? Infinidad de cosas que se pueden producir, ¿vale? Entonces, entonces, por un lado tenemos el señor de la madera, entonces hay otra empresa que produce muebles. Chicos, denme un segundo mientras conecto el computador porque si no nos... Bueno, chicos, entonces, estamos diciendo lo siguiente. Listo, ya me está cargando el computador. Listo, entonces tenemos dos empresas.
perdón, tres empresas, entonces las empresas que producen muebles. Entonces, ¿sí? Y la otra empresa que produce ¿qué? Tarimas. ¿Listo? Entonces, nos dice que el señor de las tarimas de la madera le vende, ¿sí? Entonces le vende ¿qué? Vamos a poner como un otro color, ¿sí? Entonces le vende ¿cuántas unidades? Entonces le vende 10 unidades monetarias, ¿sí? 10 unidades monetarias, ¿sí? Entonces tenía una cantidad de madera acumulada, ¿sí? Entonces 10 unidades salieron para acá, ¿listo? Entonces esto desaparece, ¿listo? Bueno, ¿qué nos sigue diciendo el ejercicio? Y 20 unidades monetarias a otra empresa que produce tarifas, es decir, de acá también sale, pero en este caso no son 10 unidades, sino son 20 unidades. Entonces, en este caso le compran más. ¿Listo? Desaparece, ¿sí? Y se las entregan pues al señor de las tarimas. ¿Listo? Entonces, produce tarimas. Las últimas 10 unidades monetarias de madera no se llegan a vender, ¿sí? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron esas 10 unidades? ¿Dónde quedan esas 10 unidades, chicos? En Pues, bodega, ¿en qué? en bodega, pues no se llegan a vender. En bodega o en el inventario. ¿Listo? Listo. Y entonces, ¿qué nos dice? Entonces, las 10 últimas unidades no se llegan a vender. La empresa que fabrica muebles ha producido muebles por un valor de 50 unidades. Entonces, este señor, pues, produjo 50 unidades, ¿sí? Monetarias, ¿vale? Entonces, convirtió 10 unidades monetarias en 50 unidades monetarias, ¿vale? Mientras que la empresa que fabrica tarimas ha producido por un valor de 35, ¿cierto? Entonces, 35 unidades monetarias. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a calcular, en este caso, calcule el Producto Interno Bruto de esta economía imaginaria. Entonces, el Producto Interno Bruto va a ser igual a ¿qué? Entonces dijimos, el producto final incorpora eh, el precio de los productos intermedios, ¿sí? Entonces, el señor de los muebles va a incorporar dentro del precio final, pues, lo que le costó el insumo, ¿cierto? El señor de las tarimas va a incorporar el precio final, pues, que le costó la madera, ¿vale? Entonces, vamos a calcular eh, para el señor de las tarimas, para el señor de los muebles, y para el señor de la madera. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue el Producto Interno Bruto? ¿Cuál fue la producción final de las tarimas? ¿Cuál fue la producción final de los muebles? ¿Cuál fue la producción final de la madera? ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuál fue la producción final de la tarima? Chicos, ¿cuánto fue, chicos? Chicos, chicas, 35. 35 unidades. ¿Listo? Entonces, profe, 35 porque en el ejercicio pues me dicen que esto fue lo que se vendió y el producto de alguna forma que se transformó, ¿vale? ¿Listo? Los muebles. Entonces los muebles, eh, ¿cuánto fue, en cuánto se vendieron los muebles? 50.
50 unidades monetarias. Listo, listo. Y el señor de la madera, eh, ¿cuál fue su nivel de producción? Pues, profe, fueron 20 para las tarimas, 10 para los muebles y se quedó con 10. Fueron 40 en total. ¿Seguros? ¿O solo 10? Fíjense que esta madera fue un producto intermedio de los muebles. Fue un producto intermedio de las tarimas. ¿Qué dijimos? Que si es un producto intermedio, se contabiliza dentro del bien final. Entonces, ya lo estamos contabilizando acá. Es decir, aquí ya va el coste incluido, pues, de lo que me valió. Aquí ya va el coste incluido de lo que me valió. ¿Sí? Y por lo tanto, pues esto desaparece de la eh, producción. ¿Sí? En este caso, lo único que podemos contabilizarle al señor leñador, al señor que produce la madera, bueno, que la corta, que la recolecta, pues viene a ser las 10 unidades que le quedaron ¿dónde? En la bodega o en el inventario, ¿sí? Que sería en este caso, su producto en este caso final, pues que le quedaría, ¿sí? Entonces eso nos daría ¿qué? 95 unidades monetarias, ¿sí? ¿Sí queda eso de acuerdo? Sí, señor. Listo, vale. Entonces vamos a continuar. Entonces, vamos a ver o vamos a tener pues cuatro métodos que nos van a permitir pues calcular el Producto Interno Bruto. Entonces, por un lado, desde el punto de vista de la producción, ¿sí? Otro método viene a ser pues desde el gasto o la demanda, ¿sí? Cómo se consumieron esos productos, ¿listo? Vamos a ver pues otro método que viene a ser desde el punto de vista del valor añadido del producto y vamos a ver otro método que hace referencia pues a la renta, ¿sí? ¿Qué podemos, ah, ya vamos a ver cada uno por detalle, ¿sí? ¿Qué podemos decir inicialmente, por ejemplo, de estos tres métodos? Pues que nos debe dar igual, ¿sí? ¿Qué nos podemos hacer referencia, por ejemplo, desde el punto de vista de la renta, que es un valor aproximado? ¿Listo? ¿Y por qué va a ser un valor aproximado? Porque pues vamos a ver, por ejemplo, eh, cuáles fueron todos los factores eh, que interactuaron pues dentro del proceso productivo, ¿sí? Y entonces todos esos factores que van a interactuar dentro del proceso productivo, de alguna manera, pues es, se deben llevar pues a un valor económico y pues sería la sumatoria, ¿sí? Es difícil de calcular, ¿por qué? Porque pues no estamos hablando de calcular lo de una empresa, sino lo de un país, ¿sí? Entonces, en este caso, tener toda esta información de todos los factores de producción que inciden dentro del proceso productivo, pues es más complejo. Por lo tanto, pues va a ser un valor aproximado cercano de la producción. ¿Listo? Entonces, ya hacemos referencia desde el punto de vista de la producción. Entonces, este método que nosotros hicimos, pues hace referencia pues al método por el lado de la producción, es decir, cuánto se produjo y pues solo vamos a contabilizar pues productos que sean finales, ¿sí? No vamos a contabilizar bienes intermedios, ¿por qué? Porque esos bienes intermedios van a estar inmersos dentro del proceso, dentro del proceso productivo. ¿Listo? Consiste en aplicar directamente la definición que hemos aprendido, sencillamente es la suma del valor a precio de mercado, ¿sí? De los bienes finales producidos en este año en la economía incluyendo, como hemos visto, cualquier bien que esté en el almacén, ¿sí? O que no se haya vendido, ¿vale? Entonces, por esa razón,
las 10 unidades que quedaban en el inventario, que quedaban en la bodega, que quedaban como una reserva, de alguna forma pues no se contabilizaron dentro de la producción. ¿Por qué? Porque fueron recolectados o producidos durante este año, durante el año pues que se está contabilizando, ¿vale? Bueno. Por el lado del gasto, ¿sí? Entonces, vamos a identificar pues que van a existir algunas variables. Entonces, la variable del consumo, que específicamente va a estar relacionada con el consumo de quién, de qué agente económico, pues las familias, ¿sí? La inversión va a estar relacionada con el gasto de quién, de, de las empresas, ¿sí? Y el gasto, ¿sí? Que va a estar relacionado pues con el consumo pues del Estado. ¿Listo? X menos M viene a ser, entonces X viene a ser el consumo que se exporta. ¿Sí? Entonces, el café que enviamos a otros lugares, allá se consume. ¿Sí? El chocolate que enviamos a otros lugares, la carne que enviamos a otros lugares. ¿Sí? La materia prima que de alguna forma se consume o se utiliza dentro del proceso productivo en otros lugares, ¿vale? Em, y las importaciones, ¿sí? Entonces es consumo que se importa, ¿vale? Entonces, yo importo productos que de alguna forma no produzco, ¿sí? Para que de alguna forma pues no me cueste o de alguna forma no se me genere un proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque pueden haber países que lo producen pues a un menor costo y en este caso pues por esa razón pues se, se importa, ¿vale? Bueno, digamos que ahí hay muchos factores que inciden en que un producto se importe o no, pero pues digamos que acá no es como no vamos a profundizar más en eso, porque si no, pues digamos que no terminamos la clase, ¿verdad? Pero lo ponemos en contexto para que lo entiendan nuestros estudiantes, ¿vale? Bueno, entonces, tenemos por un lado el consumo, tenemos por el lado la inversión, tenemos por el lado los gastos públicos, pues que es el consumo del Estado, ¿sí? Eh, las exportaciones, el consumo que se exporta y las importaciones, el consumo que se importa, ¿vale? Entonces, eh, el valor agregado, entonces, viene a ser, pues, el producto, el valor agregado viene a ser el precio final menos, pues, el coste, pues, de las materias primas, de los costes productivos, ¿sí? Pues digamos que esto lo vamos a hacer para cada uno de los productos que nosotros vamos a analizar. Entonces, para el señor de la madera, ¿sí? Profe, qué pena. ¿Valor agregado es igual acá? El precio final, ¿sí? Menos el coste de los insumos, ¿sí? En este caso, el insumo, ¿cuánto me costó? ¿Vale? Y lo vamos a poder realizar. ¿Listo? Ya ahorita vamos a hacer un ejemplo para que entendamos el contexto de lo que estamos mencionando. ¿Listo? El otro, bueno, ya hemos, listo, el del consumo, ya vimos el del valor agregado, ¿sí? Valor agregado, valor añadido. Y entonces tenemos el punto de vista de la renta. Sí, entonces vamos a tener, digamos así, como dos formulitas desde cuál lo vamos a calcular. Les decía que en ambos, pues nos va a dar un valor aproximado de la producción. ¿Listo? Entonces, con este último método tendremos un valor distinto al de los otros métodos. ¿Sí? Nos va a dar un valor aproximado. ¿Sí?
La razón es que pues requieren mayor información y la mayoría de información o alguna información no se va a poder recolectar. Piensen que no es para una empresa, sino es para la actividad económica de un país, ¿vale? La razón es que mientras que las tres primeros métodos dan un resultado a precios de mercado, ¿sí? Este último método nos dará un valor del PIB expresado en el coste de los factores de producción, es decir, cuánto costó los factores de producción, ¿sí? Este caso no es el precio al que se negocia el producto, sino cuánto le valió todos los insumos que se incorporaron dentro del proceso productivo, ¿sí? No se incluye o no se tiene en cuenta, digamos así, como la ganancia que tienen las empresas, ¿sí? Que vendría a ser el precio de mercado. Ahí sí, en el precio de mercado se incorpora, pues, el coste de los factores de producción más, pues, la ganancia o el beneficio que van a obtener los empresarios, pues, de la venta de este producto, ¿sí? Entonces, además de este método, es el que menos usaremos, puesto que no dispondremos habitualmente de los datos necesarios para calcularlos, y entonces vamos a tener dos fórmulas, ¿sí? Cualquiera de las dos, pues, nos puede arrojar, pues, el cálculo de los costes de los factores de producción, ¿sí? Por un lado, tenemos sueldos y salarios, los intereses, los alquileres y el beneficio, ¿sí? Y por el otro lado, entonces también vamos a tener el PIB del coste de los factores de producción. Entonces vamos a tener el PIB de la materia prima, ¿sí? Menos los impuestos más los subsidios, ¿sí? Bueno, vamos a realizar un ejercicio pues que nos va a permitir pues entender un poco más pues los cuatro métodos. Digamos que ya hemos adelantado el cálculo de uno de los métodos, ¿sí? El cálculo de uno de los métodos que de alguna forma pues hace que nos quede un poco más sencillo nuestro cálculo, ¿vale? Bueno, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Entonces nos dice lo siguiente. Entonces, cálculo del Producto Interno Bruto. Entonces, de los datos del ejercicio uno nos pide calcular el Producto Interno Bruto desde los puntos vistos. Entonces, la producción por el gasto, suponiendo que todos los muebles producidos fueron comprados por los consumidores y que la mitad de las tarimas la compraron las empresas y la otra mitad el Estado. Para simplificar, en este caso consideramos una economía cerrada, es decir, no hay exportaciones ni importaciones, ¿sí? Que no existen exportaciones ni importaciones. Por el otro lado, entonces el punto C hace referencia al valor añadido, ¿sí? ¿Cuánto le aportó en valor, pues, el señor de los muebles? ¿Cuánto le aportó en valor el señor de las tarimas? ¿Sí? Y en este caso, pues nos están diciendo, suponiendo que los impuestos indirectos ascienden a 5 unidades monetarias y las subvenciones, pues ascienden a 3 unidades monetarias, ¿sí? Como nos están dando los impuestos, específicamente nos están hablando de esta fórmula. Fíjense que acá esto es T de impuestos y ese viene a ser las subvenciones, ¿sí? Que es digamos que viene a ser una subvención. Piensen como un subsidio, es decir, una cantidad de dinero que va a recibir el, la empresa, ¿sí? En un momento determinado, a consecuencia de que pudo tener, por ejemplo, pudo estar afectado por los precios internacionales de, del, no sé, el dólar, ¿sí? Entonces el dólar disminuyó y hizo que de alguna forma, pues la cantidad de dinero
que recibieran los productores de café, pues disminuyeran, ¿sí? Y eso repercute pues en que de alguna forma con ese precio pueden ganar o pueden perder, ¿sí? Pero en ese caso, pues al Estado no le interesa que de alguna forma muchas personas se queden sin empleo, ¿sí? Sino que de alguna forma, listo, subsidia cierta actividad durante un periodo de tiempo establecido. Un subsidio por nada del mundo puede ser de por vida. ¿Por qué? Porque es dinero que se está transfiriendo y de alguna forma ese subsidio es mientras que la empresa logra recuperar digamos, su actividad económica de forma normal, ¿sí? Si no existieran los subsidios, pues muchas empresas de alguna forma, por esos factores exógenos como el dólar, las variaciones del dólar, pues se podrían ver afectadas, ¿vale? Y por eso también pues, los sectores se agremian en, en sectores para que de alguna forma pues eh, digamos que es más fácil identificar cuáles son las personas que de alguna forma se pueden estar afectando y pues se puede también generar canales pues para la distribución de estos transferencias, ¿sí? O subsidios en este caso, ¿vale? Bueno, entonces el primer método hace referencia a la producción. En este caso, pues no vamos a reiterarlo, ¿sí? Sino que de alguna forma, pues vamos a recordarlo como nosotros lo calculamos. Pero bueno, vamos a especificar, pues tenemos acá este ejercicio. Listo, entonces vamos a recapitular como los datos. Entonces tenemos el señor de la madera, ¿listo? Y tenemos también, pues, el señor de los muebles. Y además tenemos, pues, el señor de las tarimas. ¿Listo? Entonces, en este caso, listo. Entonces, el señor de los muebles, dijimos, pues, que habían producido 10 unidades. Al señor de las tarimas le vendió 10 unidades. No me acuerdo. El señor de los muebles le vendió 10 y el de las tarimas 20. Entonces, 10. Ah, ok. Entonces, al señor de las tarimas 20 unidades y al señor de los muebles 10. Con estas 10 el señor de los muebles lo convirtió en 50 unidades y el señor de las tarimas lo convirtió en 10. 35 unidades, ¿no? 35 unidades. Listo. Estos, digamos que los datos pues, que nos dio el ejercicio en un primer momento. Entonces nos dice, listo, entonces vamos a calcular el Producto Interno Bruto. Entonces vamos a colocar Producto Interno Bruto por el lado del gasto, ¿cierto? Entonces por el lado del gasto lo podemos calcular consumo más inversión más gasto más X menos M, ¿cierto? Aquí, ¿qué pasó? X menos M, ¿sí? Pero específicamente el enunciado del ejercicio que nos está diciendo. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, para simplificar, en este caso consideremos una economía cerrada, ¿sí? Una economía cerrada quiere decir que de alguna forma no realiza comercio exterior, pues con otros países de su alrededor,
¿sí? En este caso, pues su comercio exterior o su balanza comercial, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, viene a ser cero. ¿Listo? Entonces tenemos que el Producto Interno Bruto por el lado del gasto, entonces viene a ser el consumo, ¿sí? Y en este caso, el consumo de las familias, el consumo de las empresas y el consumo del Estado. ¿Listo? Vamos a ver qué otra información pues nos agrega el ejemplo. Entonces nos dice lo siguiente. Vamos a leer. Suponiendo que todos los muebles producidos fueron comprados por los consumidores y que la mitad de las tarimas la compraron empresas y la otra mitad el Estado. ¿Qué nos está diciendo entonces el ejercicio? Que eh, todos los muebles producidos fueron comprados por los consumidores. Es decir, estos fueron comprados por los consumidores. En este caso va a ser 50 unidades monetarias. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto valían los muebles? Entonces, los muebles valían eh, 50 unidades, 50 unidades, y esas 50 unidades pues fueron consumidas por los consumidores, ¿vale? Entonces, acá consumidores, ¿sí? Entonces lo relaciono pues con las empresas, con las familias, perdón. ¿Listo? Y la mitad de las tarimas fueron compradas por la empresa y la otra mitad por el Estado. Entonces, las tarimas, ¿en cuánto se vendieron? En 35, ¿sí? Me dice que la mitad, entonces la mitad de 35, ¿cuánto sería? 17,5, ¿sí? Entonces, 17,5 se lo vendieron a las empresas y el otro 17,5 se lo vendieron al Estado, ¿vale? Entonces, 17,5 lo vamos a registrar, o sea, esto es como el registro del consumo. Entonces, el registro de la inversión, entonces 17,5, ¿sí? Más el gasto, 17,5. ¿Listo? Listo. Si sumamos eso, ¿cuánto nos da? Entonces 17,5, 17,5. Los mismos 95 del mismo ejercicio. ¿Cuánto? Perdón, 80. 85. Listo. Entonces dijimos que nos debía dar ¿cuánto? ¿Cuánto nos debe dar el ejercicio? Ya sabemos. Profe, nos debe dar 20, 95. 90, 95. ¿Cuánto nos hace falta? 10 ¿Y dónde están esas 10 unidades? en bodega. Eso también lo contabilizamos y se lo contabilizamos a las empresas. ¿Sí? Esas unidades que están en bodega. ¿Listo? Entonces, si calculamos el Producto Interno Bruto por el lado del gasto, pues también nos va a dar 95. ¿Vale? Listo. Y de esta forma, pues calculamos el Producto Interno Bruto por el lado del gasto. Listo. Entonces vamos a pasar a calcular el Producto Interno Bruto. Bueno, vamos a como a ver cómo mejor esta diapositiva. Listo. ¿Y esto qué? Esto sí lo... Listo. Entonces otra vez. Entonces, digamos que cada método pues hace que nosotros, digamos que analicemos el ejercicio con una lógica diferente. ¿Listo? Entonces, para este caso del Producto Interno Bruto, del valor añadido. ¿Listo?
Entonces, bueno, acá vamos a ponerlo PIB, valor añadido, ¿sí? Entonces vamos a colocar el valor añadido para la madera más el valor añadido de los muebles, ¿sí? Más, pues el valor añadido de las tarimas. Listo. Entonces, PIB, valor añadido. ¿Cuánto fue el valor añadido para el señor de los muebles? ¿Cómo identificamos el valor añadido? Entonces, en este caso, recordemos, por ejemplo, y ahí es El importante precio que final menos el costo de producción. el precio final menos los costes. Listo. Fíjense en el siguiente enunciado. Entonces, este señor dice, la primera produce madera que recoge directamente del bosque sin ningún tipo de coste, ¿vale? Quiere decir que de alguna forma, pues, se me perdió. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Quiere? ¿Sí es esto? No. ¿Qué se me hizo la diapositiva? Esta. Listo. Quiere decir lo siguiente, chicos, que no tiene factores de producción dentro de su proceso productivo. Entonces, ¿cuál fue su precio de venta? Bueno, ahí hay una incógnita, ¿sí? Vamos a hacer de pronto para que sea más claro, primero el de los muebles y primero el señor de las tarimas, ¿vale? Entonces, el señor de las tarimas, ¿en cuánto vendió las tarimas? Entonces las vendió en 35. Y ese 35, pues hay que restarle cuánto nos costó la madera, ¿cierto? Los insumos, ¿vale? Y al señor de los muebles, entonces, ¿en cuánto vendió los muebles? En 40 unidades menos el coste de esos muebles, el coste de esos insumos. Listo. Si hacemos esto, nos da que 35 nos da que El uno 15 y el otro 40. 15 más 40. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esto? 55. 55. ¿Listo? En este caso, ¿cuánto fue, digamos que el valor avaluado pues de la madera? 55. No, de la madera. Entonces, las 10 unidades que le vendió al señor de la tarima, las 10 unidades que quedaron en inventarios, más las 10 de los muebles. En ese caso son 40. 40 unidades. ¿Sí? Como no, como no pagó un factor de un insumo, por lo tanto, pues es no, 40 menos cero pues 40. ¿Vale? Entonces, si nosotros sumamos esto, ¿cuánto nos da? Entonces, el PIB por valor añadido viene a ser 85. No, perdón, 85, 95. 95. Fíjense que en los tres métodos, por donde lo hagamos, entonces acá me dio 95. Acá también me había dado 95. Fíjense que en todos nos dio 95. ¿Vale? Listo, chicos. Y el último método, pues viene a hacer referencia pues al el precio, eh, suponiendo que los impuestos indirectos ascienden, entonces digamos que ahí tomamos esta fórmula
Entonces nos dice lo siguiente. Entonces el PIB de los costos de los factores, pues tenemos un PIB menos TI más las subvenciones, ¿sí? En este caso el PIB es, digamos que el que nosotros ya hemos calculado y en este caso le restamos eh, los impuestos. Entonces nos están diciendo que los impuestos son de cuánto, de 5 unidades monetarias y le aumentamos las subvenciones. En este caso serían 3 unidades monetarias, entonces me quedaría que el Producto Interno Bruto de los costos de los factores, Producto Interno Bruto del costo de los factores, pues viene a ser 93 unidades monetarias, ¿sí? Es el único método que de alguna forma, pues, no nos da igual y es un valor, en este caso, aproximado para nuestro cálculo, ¿vale? Bueno, chicos, y con esto, pues, de alguna forma, pues, hemos calculado los cuatro métodos. Entonces, eh, por el lado de la producción, por el lado del consumo, por el lado de los valores añadidos y por el lado de la renta. ¿Sí? ¿Cuánta renta, pues de alguna forma circula en la economía? ¿Vale? Bueno, acá está el ejercicio. Acá de alguna forma un video que ustedes van a poder revisar a modo de contexto y un ejercicio que de alguna forma ustedes también van a poder revisar para que puedan pues, preparar la evaluación, ¿sí? Bueno, chicos, ¿qué dudas, preguntas tienen en relación con los cuatro métodos que acabamos de ver? Pero, pues yo los copié todos, pero no alcancé a copiar por qué es cada uno. ¿Me lo repite nuevamente, por favor? ¿Cómo así? Los conceptos? Por ejemplo, en caso de que aparezca en la evaluación por costos añadidos, creo que es uno. ¿Sí? Ok, ¿y el primero cómo se llama? La producción. Desde el punto de vista de la producción, desde el gasto o el consumo, valor añadido y desde la renta. Son los cuatro métodos que nosotros hemos revisado. Finalizando esta clase, pues yo les voy a compartir las diapositivas, también les voy a compartir eh, el video, ¿sí? De la clase. Entonces ustedes pueden ingresar al Moodle, ¿sí? Lo pueden revisar, lo pueden descargar, ¿sí? Para que puedan estudiar, para que puedan preparar la evaluación, ¿sí? Y no tengan inconveniente. No, no le entendí la pregunta de cuál definición era la que solicitaba. Ya, pero ya me solucioné. Bueno, bueno, listo. Entonces, no sé si hay otra duda, pregunta. Bueno, chicos, entonces, si no hay dudas, preguntas, entonces, mm, si hay dudas, preguntas. Bueno, no sé si hay duda, pregunta.